recibamos por favor con un fuerte aplauso a Maritere Lee con su masterclass Descubre tu ADN psicológico. Hola, gracias por esa introducción tan wow, tan divina. Me siento como que grande. El escenario es todo tuyo para que nos deleites con tu conocimiento. Perfecto, gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Primero voy a dejar esto aquí para no distraerme. Los apuntes los dejo aquí en cualquier caso. Hola a todos, buenas tardes y gracias por estar aquí en mi masterclass de Descubre tu ADN psicológico. Antes de comenzar, se preguntarán, ¿qué significa esto de ADN psicológico y de dónde salió esta idea? Bueno, me voy a ir un poquito geeky, un poquito para atrás para explicar y bueno, vamos a ser un poco como científica y como especie humana todos compartimos el ADN humano. El ADN está compuesto por muchos genes que se activan o desactivan, genes con predisposición a ciertas características físicas o genes que te dan cierta predisposición a cierto tipo de personalidad, temperamento, a actitudes, de todo. Pero, ¿qué pasa? Yo me quise enfocar como en ADN psicológico en algo como que a un nivel más micro, a nivel de familia. Porque yo estoy segura que este masterclass va a remover la fibra de todos. ¿Por qué? Porque pienso que todos estamos traumados. ¿Cuántos de ustedes consideran que están traumados con algo? Hasta yo como psicoterapeuta estoy bien traumada. Entonces, vamos a hablar, ustedes estaban pensando que íbamos a hablar de puro ADN o de genes, un poquito, pero vamos a hablar de algo que me encanta y que constantemente, desde que comencé a estudiar psicología en el año 2000, me di cuenta en mis prácticas que esto se venía repitiendo constantemente y tenía que haber algún tipo de explicación. Entonces, comienzo diciéndoles que somos herencia, somos patrones y somos tradiciones. Ahora traten de imaginar su vida en el plano familiar, tanto en el linaje de la madre, de sus madres y como el linaje de sus padres. ¿Por qué hago un énfasis en somos herencia, somos patrones y somos tradiciones? En terapia sistémica, que es una de mis especializaciones, que analizamos cómo a nivel de relaciones y dinámicas familiares, uno es quien es, ¿okay? Cómo impacta. Se dice en psicoterapia familiar que toma 3 generaciones para construir a un loco. Eso es un chiste coloquial que siempre decimos, toma 3 generaciones construir a un loco. ¿Cuántos de ustedes se sienten que están locos y que su familia los han vuelto locos? Exacto. Y bueno, no es que tome exactamente 3 generaciones, son muchas generaciones y ustedes son el resultado de su linaje familiar y sus antepasados. Pero aquí luego vamos a ver quiénes son aquellos que rompen con esas cadenas generacionales. Entonces, trauma. Una palabra que usamos muy coloquialmente. ¿Estás traumada? ¿Qué trauma? Tengo un trauma con esto. Pero exactamente ¿qué a nivel psicológico es un trauma? La palabra trauma deriva del griego y significa herida. Una definición más exacta es que un trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. ¿Cuántos de ustedes creen que están viviendo un trauma que no les pertenece, sino que ustedes se han visto afectados por algún trauma que les pasó a algún miembro de la familia y que ese trauma se ha ido sembrando y, vamos a decir, heredando generación tras generación? ¿Alguno de ustedes siente como que esto parece un karma familiar? Bueno, por lo que logro ver, algunos. Perfecto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ok, un trauma te puede congelar en el tiempo, incluso puede paralizar a todo un linaje familiar y se puede heredar biológica y psicológicamente. Ok, antes de explicar cada punto, si algo yo me he dado cuenta, y voy a usar un ejemplo genérico, hay muchos ejemplos que veo en consulta. Por ejemplo, veo a pacientes, vamos a poner el ejemplo de una paciente
pacientes mujeres, la típica paciente mujer que llega a mi consulta y que me dice, no entiendo los hombres valen pip, nada sirve, no logro concretar una relación sana, saludable, todos me utilizan, me voy a quedar sola. Y de repente cuando voy analizando, que ok, vamos a explorar un poco tu historia de vida. Entonces a veces pasa que la persona dice, mi historia de vida, de mi historia familiar, porque les digo, vamos a analizar también tu historia familiar. Entonces dicen, ok, vale, se quieren concentrar en aquí ahora, pero también hay que ver la parte familiar. Entonces, ¿qué he descubierto en la gran mayoría de estos casos? Que en sus historias de linaje familiar, tanto de padres o madres, hay, por ejemplo, del lado de las mujeres, en su linaje familiar, son luchonas, abnegadas, mártires, sacrificadas, mujeres que sufrieron mucho y que aguantaron mucho, que tenían parejas o esposos, que cuando se analiza luego el linaje de la parte de los hombres de la familia, los hombres son más rezagados, pueden ser violentos, pueden ser adictos, mujeriegos, y cuando vamos agarrando ese árbol genealógico, vamos viendo un ADN psicológico familiar, ¿ok? Yo le llamo así como el ADN, como que wow, la gran mayoría de las mujeres en tus linajes familiares son mujeres con estas características. Son mujeres que han ejercido la vida de esta manera, de aguantar, de repente más de lo que deberían, tolerar, abnegadas, sacrificadas, sufridas, pero echando para adelante. Y de repente los hombres acá los ves como que, ok, se repite una y otra vez. Y de repente se encuentra esta paciente que en el año 2024, que ha tenido relaciones así, pero que no se las aguanta, pero no puede, o sea, no logra concretar una relación estable, pero no se la aguanta. No es exactamente el caso de estas mujeres en el pasado que sí se la aguantaron, sí estuvieron ahí, no importa qué. Y dicen, es que no lo puedo concretar. O puede ser una mujer que sí está repitiendo el mismo patrón, se casó, o sí se juntó, y está siendo mártir, abnegada, etc. Y ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y voy a echar un poco para atrás, a ver si, es por esto, por el trauma. No hay nada que perdure más en el tiempo, en el linaje familiar, en el inconsciente, e incluso, y me erizo, a nivel celular y biológico, que un trauma. ¿Y esto por qué pasa? Porque como mecanismo evolutivo y de supervivencia, el ser humano tiene vamos a decir, la capacidad, o es lo que pasa, de grabar más profundamente el dolor, la amenaza y la sensación de peligro o los recuerdos dolorosos, amenazantes, que los recuerdos buenos. Y ahora yo les pregunto, tenemos momentos buenos, tenemos momentos positivos y bonitos, y hemos tenido momentos muy difíciles, traumáticos y dolorosos. ¿Cuáles se les queda más, sienten que se les queda más pegado en la piel? Los traumas, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia y tiene que ser así. ¿Y por qué? Porque es la manera en que la naturaleza se asegura que no vuelvas a caer, que no se te olvide eso. Un ejemplo sencillo de trauma, que no tiene nada que ver, es que de repente, y que eso me lo preguntan mucho, y cuidado que no me vaya a ir por las ramas y pierda el norte, pero por ejemplo, tengo muchos pacientes que después de una ruptura amorosa o después de muchos años o en el momento, pues, meses después, años después, ya piensan que superaron a esa expareja que tanto les marcó y les generó trauma. Y de repente un día se topan, porque Panamá es así, y aquí hay que aprender a coexistir
con los exes. No hay manera humana de poder librarte con los fantasmas. Y de repente te topas ese ex y te genera como el pecho hondo apretado, una revoltura, inclusive unas mariposas en el estómago o algo. Y de repente me llaman y que tengo que sacar cita. Maritere, tengo que verte. Vi a mi ex de hace 5 años y me paralicé, me sentí mal, me dio un bajón, me dio una serie de emociones. Yo creo que todavía estoy enamorada o enamorado y yo creo que todavía esa persona me domina. Y ahí es donde entro yo y le digo, no, ese es un trauma. Y esa es la naturaleza mandándote todas las señales de alerta, como diciéndote, alerta, alerta, despierta, no caigas, sube las barreras, porque ahí está la persona que te hizo sentir que te querías morir. Entonces es un mecanismo de defensa. Hace poco me pasó, hasta que un ex hace 10 años atrás, yo iba en Multiplaza, caminando, me lo topé y mi reacción fue como que, me volteé y me fui. Yo psicoterapeuta. Pero entendí, claro, este fue un ex con el cual tuve una de las relaciones más tormentosas, que hasta me terminé en el psiquiatra y todo, pero era mi cuerpo, mi biología, mi mecanismo de supervivencia, la naturaleza diciendo, pela el ojo, Maritere, pela el ojo. Ahí está esa persona que te dejó en el psiquiatra. No puedes. Presta atención. Entonces, eso es lo que yo le explico a los pacientes. Entonces, por eso no hay nada que perdure más en el tiempo a nivel psicológico que un trauma. Y los traumas, como menciono más adelante, te puede congelar en el tiempo. ¿De qué manera un trauma te puede congelar en el tiempo? Esta imagen me encanta, porque es la representación per se. Está esta persona jalándose los pelos, pareciera que estuviera haciendo una pataleta, y la otra persona dice, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Cuando digo que un trauma te puede congelar en el tiempo, me refiero a que las personas que experimentan fuertes golpes psicológicos emocionales quedan estancados en la etapa evolutiva o emocional de desarrollo en la que estaban en ese momento. Incluso en estudios, cuando ustedes ven a niños que de repente pasan por un momento muy traumático, no avanzan en su desarrollo y hasta pueden retroceder. Dice, ¿cómo este niño que ya había dejado el pañal, de repente pasó, vamos a decir, algo básico, o sea, que suele pasar mucho, que un divorcio muy difícil entre papás, y de repente este niño regresó de vuelta a orinarse a la cama y usar pañales? Por eso, porque un trauma te puede congelar en el tiempo, inclusive hacer que involuciones en el tiempo, porque el niño lo que está buscando es regresar a la etapa donde más seguro y contenido se sentía, que cuando todavía le tenían que cambiar los pañales, etc. Lo mismo nos ocurre a los adultos. Y lo veo mucho a mis pacientes, inclusive me ha pasado a mí, que me quedo estancada psicológica, a veces hasta intelectualmente, emocionalmente, en el momento en el que ocurrió el trauma. Y por eso es que cuando uno jura que lo ha superado, porque bueno, ya pasó el tiempo y lo superé, vamos a poner el ejemplo, bueno, ya superé a ese ex maldito que me hizo todo lo peor y ya yo estoy bien y no me importa y y con él tenías la relación horrible, tóxica, patológica, que te sacaba de quicio y que te hacía reaccionar de las maneras más irracionales y violentas, agresivas, hostiles del mundo. Y tú que bueno, ya lo superé, ponte 2, 3 años después, y de repente estás con esta pareja maravillosa, espectacular, que todo es calma y tranquilidad. Bien, y de repente hay un desencuentro y ¡pum! Sale la mujer o el hombre que estaba en la relación tóxica, etcétera, etcétera, con la otra persona. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de repente están ya en la relación o en la situación felizmente sana y hay un desencuentro, un problema, pero salta la mujer o el hombre que estaba inmersa en la relación tóxica? ¿Cuánto les ha pasado? Son más manos, no se hagan. No se hagan. Que de repente es que, ¿por qué reaccioné de esta manera si no es así? ¿Por qué? O sea, porque un trauma te congela en el tiempo.
Y a nivel familiar es muy interesante, porque obviamente no solamente vamos a hablar de tus propios traumas, sino de los traumas que heredas. Este es un caso súper interesante para ponerlos en contexto. Esto, como dicen, toma 3 generaciones hacer un loco. Llega esta paciente a donde mí, muy ansiosa, muchos problemas gastrointestinales, depresiva, estancada. Sentía la sensación de... Yo describí esa sensación de, bueno, tú estás andando por la vida, pero estás caminando en círculo. Sientes que caminas, pero no avanzas. Y así funciona el trauma. Entonces, esta chica llegó a mí y dije, ni siquiera me atrevo a manejar, no me atrevo a salir sola en la calle, sufro muchísimo de ansiedad, sufro de todos estos temas físicos relacionados también a la ansiedad, problemas de piel, gastrointestinales, soy muy depresiva y no logro conocer a alguien, como que salgo en citas y como que todos los hombres me hacen ghosting, divina la mujer. Dije, todos me hacen ghosting, no están ahí, no entiendo qué pasa. Y dije, bueno, o sea, me dice, no entiendo qué pasa si en verdad viví una vida normal, en verdad no he tenido ni la oportunidad de decir que un hombre me ha hecho daño como para tenerle trauma a los hombres, o sea, no he tenido un accidente de carro, nada, o sea, que yo sepa que me lleve a no querer aprender a manejar carro, etc. Entonces, analizando su historia, su abuela había sido víctima de abusos y de maltratos. Había sido víctima de un atraco callejero, donde abusaron de ella, donde pasaron un montón de tragedias. Esta abuela tiene hijos, entre esos la madre de mi paciente. Estos hijos no sufrieron la experiencia. O sea, estos hijos, esta segunda generación, no sufrió per se el trauma de esta madre. Pero sí heredaron un trauma, porque crecieron con una madre depresiva, ansiosa, negativa en cierta forma por lo ocurrido, que les transmitía constantemente el mensaje: afuera es peligroso, no pueden salir, sobreprotectora, no vas ni a la esquina, esto, aquello, lo otro. Y eso se fue transmitiendo a la generación de la madre y sus hermanos. Esta madre tiene luego 2 hijas y desde muy pequeñas les transmitió el mensaje de: el mundo es peligroso, no puedes, todos los hombres son malos, ten cuidado, no salgas así, no vistas así, tirilín, talalala. ¿Y qué pasó? Tenemos entonces a esta chica que obviamente no lograba sentirse cómoda o fluir con los hombres, no se sentía cómoda de fluir y agarrar un carro, ser independiente, andar por la vida, tomar un avión, viajar con amigas, no lo tenía. Entonces, y lo más interesante, no solamente a nivel psicológico se transmitió el trauma llegó a afectar a nivel físico, con la ansiedad, con los problemas gástricos, de piel, etcétera, 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 que eso voy a explicar más adelante. Entonces, un trauma te puede congelar en el tiempo, desde el punto de vista de que un trauma te puede dejar congelada en la etapa psicológica, emocional en el cual lo viviste. Por eso es que hoy en día vemos a muchos adultos que ante problemas reaccionan de manera muy infantil. Y ahí hay que explorar. ¿En qué momento en qué momento de tu vida te pasó que cuando te pasan cosas relativamente similares o problemas, reaccionas con la pataleta del niño frustrado? Entonces, eso es importante analizar. Entonces, lo que venía hablando del ejemplo de la abuela, que pasó con el trauma muy fuerte, a la madre, a esta paciente mía, es que un trauma puede paralizar a todo un linaje familiar. Lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Por eso, lo que no se trabaja, lo que no se habla, lo que no se trata de sanar, lo vas heredando a nivel psicológico, pero el cuerpo también sufre. Incluso, también he visto mujeres que, por decir,
hoy en día tienen problemas reproductivos, problemas en las relaciones sexuales, etc. Y cuando analizo en sus linajes, las mujeres en sus vidas fueron mujeres que no pudieron tomar decisiones de su salud reproductiva, fueron mujeres que pudieron haber sido abusadas, maltratadas, mujeres que de repente de tiempo atrás tuvieron un montón de hijos y quizás no pudieron ejercer o disfrutar su maternidad, y de repente llega un punto en que vemos la generación que es, oye, tengo problemas en intimidad, o estoy teniendo problemas reproductivos, o la relación con los hombres. Eso lo veo mucho. Entonces, lo que se calla en la primera generación, la segunda, la tercera, cuarta, lo lleva en el cuerpo. Un trauma se puede heredar biológica y psicológicamente, tal y como les comenté. Este cuadro me encanta porque es como el ejemplo, yo creo que como que resume lo que digo. Por ejemplo, una antepasada que sufrió demasiado, llámese una abuela, que le transmitió, que hizo lo mejor posible por llevar esa tragedia y ser lo más funcional posible, pero en su depresión y ansiedad y en no tener los recursos para trabajarlo, hereda ese dolor, ese miedo, esa ansiedad, ese concepto distorsionado y catastrófico de la vida a la hija, y por ahí mismo se transmite a la siguiente generación. Todos ardemos en el mismo trauma. ¿Ok? Y pongo esta palabra aquí, epigenética, para que no piensen que, ay, esto psicológico, bueno, como que no está muy aterrizado. ¿Qué es la epigenética? ¿Y por qué conecta mucho con esto? La epigenética es la ciencia que estudia cómo nuestros genes, nuestras células, nuestros cuerpos se ven afectados por experiencias psicológicas, emocionales, vivenciales, y no necesariamente por una enfermedad. Como les dije, nuestro ADN contiene un montón de genes que se pueden activar y desactivar dependiendo de las experiencias, las vivencias, las personas, el ambiente en el que nos encontremos. ¿Ok? Entonces, se ha demostrado científicamente que muchas personas que pasan por un evento muy traumático liberan altísimos niveles de la hormona del estrés, que es cortisol, a nivel del sistema nervioso completamente desregulado, y están en modo, en inglés se le dice fight or flight, o se quedan paralizados, que es lucha, escape, están funcionando en modo supervivencia. Y estar funcionando constantemente en modo supervivencia también produce daño celular y también puede apagar genes, como puede activar enfermedades. Y eso lo transmites. O sea que inclusive a nivel psicológico, nosotros podemos desde ya trabajar para que la genética, o para apagar esas predisposiciones genéticas dañinas y activar las predisposiciones genéticas positivas. Entonces, eso es muy interesante. Y esto, cómo también se transmite un trauma, porque el trauma no solamente se transmite físicamente, como les dije, con el impacto a nivel celular y biológico en el cuerpo, que luego se lo puedes heredar a tu descendencia, sino que también el trauma se transmite a nivel, obviamente, psicológico. Y con esto están estos dos conceptos. Pero primero quiero mostrar la imagen, porque esta imagen, ¿alguien ha visto esta imagen antes? ¿Verdad? Es muy bonita. Aquí está el bisabuelo diciéndole, eres un estúpido. Y posiblemente este bisabuelo no tuvo relación alguna con su padre, no se hablaban, no se comunicaban. ¿Quién sabe cómo era ese tatarabuelo que quizás no tuvo ni tiempo ni oportunidad de evaluar sus emociones y de ser afectivo con su hijo? Y entonces vemos a este bisabuelo diciendo, tú eres estúpido. Y luego está el abuelo que le dice al hijo, no eres suficiente. ¿Verdad?
Pero entonces siempre llega una persona que decide, independientemente de que le hayan hecho daño, de que le hayan transmitido todo ese ADN, todo ese trauma, todo ese dolor, decide hacerlo distinto. Y ese es el que rompe con el trauma generacional. Y luego vemos a este padre diciéndole al niño, te amo. No importa qué, te amo. Entonces, por eso menciono las palabras autoestima y autoconcepto. ¿Por qué? Se habla tanto, mis pacientes a cada rato, es que tengo que trabajar en mi autoestima. Y por todos lados se dice la autoestima. Y uno de los grandes mitos, o yo creo que como que errores que cometemos sobre la autoestima, es que el hecho de que comience con auto no significa que el autoestima se construye por nosotros mismos. ¿Cómo creen que se construye la autoestima? ¿Ustedes creen que uno nace con autoestima? No. El autoestima se construye. ¿Y cómo lo construimos? Con la validación de los otros. Así que la autoestima no tiene nada de auto. La autoestima, por eso es que es muy difícil cuando la gente dice, es que estoy trabajando duro en mi autoestima, pero no me lo creo. Es que lastimosamente también necesitamos la validación y la retroalimentación de los otros. Entonces, desde muy chiquitos, la autoestima se construye de esta manera. Yo me amo, entiendo que yo me tengo que amar y yo me tengo que respetar y yo me tengo que querer y yo valgo y yo sí puedo porque ustedes, las personas que más confío en esta vida, me están diciendo que soy valioso, que sí puedo, que soy querible, que soy perfecto tal y como soy, que a veces cometo errores, pero los puedo arreglar, puedo hacer algo al respecto. De ahí nace el autoestima. No nace porque, nacimos con la autoestima yo solo. Entonces, por más que digan, es que no me debe importar lo que diga la gente, es muy difícil trabajar la autoestima en aislamiento. Igual el autoconcepto. El autoconcepto es quién soy. Y muchas veces el quién soy viene de la retroalimentación de nuestros más cercanos que nos dicen tú eres, tú haces, etc. Y los traumas también se transmiten de esa manera. ¿Ok? Como este cuadro. Eres estúpido, no sirves, el mundo es peligroso. El mundo es peligroso, ten cuidado, el mundo es peligroso. Entonces, en pocas palabras, lo que te están diciendo, no salgas a la calle, no puedes, no sé qué. Porque en pocas palabras te están diciendo, no puedes con la vida. Tú no puedes. O sea, el mundo allá afuera te va a comer. Que era lo que le pasaba, por ejemplo, a mi paciente. Que no se atrevía a agarrar un carro, que el papá todos los días lo tenía que ir y llevar y buscar al trabajo, porque todo el tiempo le transmitieron el mundo es peligroso, no puedes, no vistas así, no hagas, no sé qué, Entonces, paralizada, esta chica tengo miedo de vivir, tengo miedo de expresarme, tengo miedo de ser, no sé. Que todo se origina desde el trauma de la abuela, de un incidente que obviamente la sacudió, la golpeó mucho, pero que por temas no se pudo manejar bien. Entonces, eso es lo que pasa. Los traumas se transmiten también de esta manera. Entonces, ¿de qué otra manera se transmiten los traumas? Se transmite a través de las dinámicas familiares y de personas que tenemos alrededor. Como dije al principio, somos historias, somos tradiciones, somos herencia. Y, oye, un ejemplo súper cool que siempre utilizaban en psicoterapia estaba esta familia. Y generación tras generación cocinaban todo como con una cucharita de té, café. Hasta que llegó un día un miembro de la familia joven y era que no entiendo, ¿por qué todos aquí en esta familia cocinan con la cucharita? Cuando, oye, abro aquí la gaveta, está el cucharón, está esto, o sea, tienen todo, ¿y por qué están ahí luchándola con la cucharita? Y todos responden que no sé, porque siempre se ha hecho así. Y que bueno, vamos a preguntar a la abuela porque siempre se ha hecho así, no tiene sentido. Y cuando le preguntaban a la
La abuela decía, no, lo que pasa es que mi mamá, como nosotros éramos muy pobres, no teníamos para cucharones ni nada de eso, y lo único que tenía mi mamá para cocinar era la cucharita. Pero nadie se cuestionó, ¿por qué? Tú simplemente lo observaste, lo internalizaste y así son las tradiciones. Y así es la familia. Y así como la familia comienza, vamos a decir, a heredar tradiciones, costumbres, mañas, disfuncionalidades, también recursos adaptativos, etc. Entonces ese es un súper ejemplo que me parece bien gracioso porque era de que, ¿por qué? O sea, ¿qué estrés cocinar con una cucharita? Es que viene desde allá, nadie se lo cuestionó y así es como se transmiten los traumas. Cuando todo el mundo se hace la vista gorda, nadie se detiene y dice, hey, esto no está bien, ¿qué está pasando? No tiene sentido. Y simplemente van repitiéndose una y otra vez. Y así pasa en las dinámicas familiares, donde ves que la mayoría de las mujeres tienen un patrón y la mayoría de los hombres en la familia tienen un patrón. Entonces tú vas viendo y dices, entonces aquí se está repitiendo una historia. Bueno, entonces, sobre los tipos de apego, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque también los traumas se transmiten por la manera en que nos relacionamos familiarmente. Entonces, hay 4 tipos de apego. Cuando me refiero a apego, es la manera en que nosotros nos apegamos o nos relacionamos con los otros. Y el apego no es malo. Lo que pasa es que han satanizado la palabra apego. Pero el apego, o sea, todos tenemos apego. ¿Okay? El apego es necesario para construir relaciones y para construir vínculos. Entonces, está el tipo de apego seguro. La persona con apego seguro disfruta de la intimidad y cercanía en sus relaciones más íntimas, no vive con la preocupación de que si la pareja o sus personas más cercanas la van a dejar o no, se siente correspondido en la relación y puede corresponder sin sentir que, ay, si te doy esto, soy una payasa o soy un payaso, me están conguiando, etc. ¿No? En caso de una ruptura, acepta la separación, aunque duela, pero la acepta. Y le gusta compartir tiempo con su pareja, pero también le gusta compartir tiempo con lo suyo, consigo mismo, con otros. ¿Ok? Generalmente, en este tipo de apego, tú creció en un ambiente familiar o con cuidadores primarios o padres que no importa si te portas bien, si te portas mal, aquí estoy, todos los días voy a estar para ti, y hay una estructura en tu vida, ¿verdad? Que hay consistencia, tus padres están siempre, tú puedes predecir, ok, de niño chiquito, ok, me voy a levantar a la mañana y voy a ver a mi mamá, o voy a ver a mi mamá y mi papá, y yo sé que va a regresar y que me va a dar un abrazo, y yo sé que aunque yo haga una trastada, ellos van a estar ahí. O sea, esa sensación de seguridad que te dan crea en ti un estilo de apego seguro que te hace que te pares firme ante la vida, que es, que pasa lo que tenga que pasar, estoy listo. Luego está el estilo de apego ansioso. El estilo de apego ansioso viene de aquellas personas que basan su felicidad en hay muchos. La gran mayoría caen en este tipo de apego. Basa su felicidad en la relación. Tiene miedo a ser abandonado. Necesita estar constantemente con la pareja o con estas personas íntimas. Gasta su energía emocional en pensar en la relación. Siente que la pareja no lo ama como debería hacerlo. O sea, sientes que no es suficiente y sientes como que, ¿qué pasa? Interpreta todo lo que hace o dice la pareja. Está como que se siente que está caminando en campos minados y no sabes qué, y entonces todo lo está como calculando. Ok, la persona que tiene este tipo de apego generalmente ha tenido experiencias donde sus cuidadores primarios o sus personas más cercanas o sus primeras relaciones afectivas, ¿ok?, fueron intermitentes. Estaban, pero no estaban, no te prestaban del todo atención, de repente no podías predecir exactamente si hacías algo malo, si iban a estar ahí incondicionalmente o no. Entonces te creaba esa ansiedad de ¿me quiere o no me quiere? ¿Me va a prestar atención o no? Etcétera. Entonces eso mismo se
traduce a tus relaciones sentimentales. Luego está el estilo de apego evitativo. Hay muchas personas también con estilo de apego evitativo que son distantes y frías, se les ve así. Temen al compromiso, les cuesta expresar emociones, da demasiado valor a la independencia y autonomía personal, la pareja pareciera que no suele ser su prioridad y suele tener relaciones superficiales. Este tipo de persona, en sus primeras experiencias familiares, en primeras experiencias de pareja, sufrió algún tipo de abandono. Era este niño o este joven o adulto joven que o sea, sí, quería estar en una relación, quería que sus papás de repente estuviera presente, pero de repente puede que el papá al principio que sí, ponte padres separados y el papá sí, yo te voy a visitar y lo dejó plantado. Y era papá que dejaba a este hijo o a esta hija plantada. O puede que tus primeras relaciones afectivas te decepcionaron tanto que tú dijiste voy a cerrar esto y no más. Y eso es el típico resultado de un apego evitativo, que es voy a ser hiper independiente y no voy a necesitar de nadie, en este departamento no me voy a entregar. ¿Ok? Eso es un trauma. Y el más caótico de todos, el más enloquecedor, es el apego desorganizado, que son las personas que se vinculan en relaciones de amor y odio. Un día te amo, te adoro, eres lo mejor del mundo y los minutos o después eres lo peor, te odio, no sé qué, etc. O sea, amor y odio. Luego las relaciones son conflictivas y muy dramáticas. Son las típicas relaciones que tú dices, los altos son muy altos y los bajos son muy bajos. O sea, no hay balance. Luego, son inestables, son variables, con los altibajos emocionales. A veces parece que no hay conexión entre lo que dice, hace, siente. O sea, no puedes definir a la persona. Estás diciendo, ok, no estoy entendiendo, no sé qué me va a decir mañana, no sé si mañana vamos a pelear. Y tú estás navegando esta relación como que, ok, no sé cuándo va a ser la próxima bomba mundial. Y cuando tú hablas con ellos te dicen, yo ni sé qué sentir, ¿verdad? Y por un lado, estas personas tienen gran temor a ser abandonados, pero por el otro les cuesta crear esas relaciones íntimas. Entonces están como en ese amor-odio, ese vaivén, sí, no, pero es que no sé qué. Y esas sí o sea, vamos a decir no personas, son las relaciones más enloquecedoras. Ok, ya nos queda poco tiempo, pero bueno. Bien, pasó rápido, ¿verdad? Ok, bueno, voy a ver rapidito. Esta frase me encanta porque es un poco sobre el trauma, que dice, el dolor viaja a través de las familias hasta que alguien esté listo para sentirlo. Para muchos de nosotros, nuestra maldición generacional es la evitación. Lo que les dije, no hablar del tema. Nadie preguntó, nadie se paró un día a decir, ¿por qué tantas décadas, o sea, 50, 60 años, no sé, 100 años, todos cocinando con la cucharita? ¿Por qué tuvo que pasar 80 años para que alguien dijera, ¿y por qué están cocinando con la cucharita? Bueno, lo mismo pasa con los traumas. La mayor maldición generacional es la evitación. Pero el dolor demanda ser sentido. Venimos de personas que han decidido actuar como si eso nunca sucedió. Y aquí yo les pregunto, ¿están listos para romper los patrones disfuncionales? Ustedes, yo espero que con esto ya vayan diciendo, este es el trauma de mi familia, de acá, y yo heredé esto. Y entonces, ¿cómo saber si eres esa persona que va a romper con el trauma generacional y que va a hacer las cosas distintas? Ahí hay una oveja negra en terapia. Quizás la persona más sana es la que va a terapia. Y generalmente, ¿quiénes son esas personas? La famosa oveja negra de la familia, que lo hace todo distinto, el retador, el cuestionador, el rebelde, inclusive el rescatador, el que quiere solucionar todo, el que choca con la familia, el que esas reuniones familiares me tiene así, o ese tío que veo no lo soporto. O sea, que como que hay algo pasando y que todo el mundo dice, cállate, estás loco, ay, eres un intenso, eres un demasiado sensible. Esas son las características de la persona que va a romper con el trauma generacional. Y antes que se me acabe el tiempo, ¿cómo se rompen los traumas generacionales? Siendo el primero en ir a terapia, porque lo hablas y reconoces y comienzas a entender ese trauma, esos traumas familiares. Distanciándote de los familiares tóxicos. Ya muchos cuando llegan a terapia ya están distanciados.
Y yo siempre les digo, hey, no tienes que convivir, tienes que coexistir. Y la mejor, porque me dicen, es que no puedo dejar, o sea, ¿cómo voy a evitar a mi papá y mamá? ¿O cómo voy a evitar ese tío loco? ¿Cómo voy a evitar? No es que no los vayas a ver, es aprender a comprender por qué son como son, pero ubícalo en la distancia emocional que le corresponde estar. Y para eso es, como digo, coexistir. Cuando tú coexistes con alguien, no le abres las puertas de tu intimidad, de tu día a día, de lo que sientes, de lo que pasa, etc. Simplemente, hey, hola, el small talk, sí, muy bien, mucho gusto, etcétera, etcétera, pero no te voy a dar acceso a mi vida. Eso es lo que me refiero a distanciándote de familiares tóxicos. Algunos sí tienes que hacer un corte por completo, inclusive ni siquiera coexistir. Lo otro, decidiendo ya no ser el rescatador. Eso me pasó a mí. Yo me di cuenta que esa era yo, y ya voy a terminar rapidito, porque yo decidí ser psicoterapeuta. Yo me cuestionaba muchas cosas de mi familia. Entonces, los que se cuestionan mucho de por qué mi familia hace esto, aquello, lo otro, por qué no sé qué, y quieres estar ahí y rescatar. Entonces, yo me metí a estudiar psicología porque yo iba a entender todo esto. La clásica. Y si eres la típica hija o hijo que está ayudando siempre a los padres porque este caos y esta cosa, eres la típica persona que quiere romper el patrón generacional. Pero tienes que ponerle límite a eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchos de ellos quieren seguir en el trauma y solamente saben vivir en el trauma, y es tu llamado a tú hacer el corte, no a cambiarlos a ellos, no a sanarlos a ellos, sino a hacer el corte por ti y tu descendencia. También asegurándote que todo tipo de abuso pare contigo, que tú digas hasta aquí, ya, no lo voy a permitir más, no lo voy a evitar, o sea, no me voy a hacer la vista gorda, lo voy a hablar, lo voy a enfrentar, se acabó. Y muchas veces cuando uno decide hacer cortar a los familiares tóxicos, poner distancia, darle un alto, ¿qué pasa? ¿Les ha pasado que de repente los miembros de la familia te ven mal? ¿Te comienzan a tratar mal? ¿Te cuestionan? ¿Te critican? Etcétera. Claro, porque el precio a pagar es un poco el exilio, porque eso se percibe como deslealtad, porque la lealtad en las relaciones patológicas o en las familias patológicas es, tú quédate calladita. Y así se heredan y se transmiten los traumas y lo patológico. Y luego, reconociendo tus emociones, tanto las tuyas, en tus relaciones con las personas que tienes alrededor y la de tu descendencia. Hacerlo distinto con tus hijos y con los más pequeños, la siguiente generación. Luego, tomando responsabilidad de tu propio proceso de sanador. Ninguna persona rompe un trauma siendo víctima. Te tienes que hacer el rol de víctima, de que, ay, pobrecita, yo... No, ya, pasó y yo me voy a hacer responsable de repararme y listo. Haciéndolo distinto, como les dije, honrando a tu linaje, aunque tú digas son unos locos, desquiciados, patológicos, y hablándolo, reconocer la historia. Estos son mis piecitos. Y cómo eso de honrar y agradecer a esta pila de gente loca que llevo en mi linaje familiar, que parece lo hicieron muy mal. Pues no todo lo hicieron muy mal, porque así como te heredaron traumas, patrones disfuncionales, también te heredaron cosas buenas, te heredaron también mecanismos de supervivencia y herramientas. Así que honra y agradece. A mí me encanta esto porque de las cosas que me gusta repetir es el agradecimiento de gracias por ser un buen ejemplo a no seguir. Gracias por mostrarme el camino que no es. Hoy me lleno de valor para plantarme firme ante todos y ante la vida para decirles que yo soy diferente y voy a cuidarme y respetarme. Y ya para cerrar, quizás no seas culpable del origen de tus traumas, pero sanar sí es tu responsabilidad. Hazlo por ti, por los que quieres y te rodean. Hazlo por tu descendencia. A la final tú decides si sanas o lo pasas a otros. Gracias. Estoy temblando. Increíble como siempre. Increíble, de verdad que gracias por todo tu conocimiento. Yo estuve ahí tomando nota y estoy segura que muchos de ustedes también. Y queremos abrir...